Buenos días, mi nombre es Rosa María Vidrio Jiménez. Hoy les vengo a mostrar un video sobre el tema de vectores de la actividad 8.1 del diplomado Enseñanza de la Mecánica en el Bachillerato de la UAS. Bueno, vamos a ver lo que son las magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes escalares son las magnitudes que quedan completamente determinadas con un valor o módulo, es decir, dando un número y el nombre de la unidad en que se mide la magnitud. Las magnitudes escalares no tienen dirección ni sentido. Por ejemplo, si la clase de natación dura 60 minutos, pues esta duración no la podemos imaginar de manera vertical, horizontal o inclinada. Otros ejemplos de estas magnitudes escalares tenemos el tiempo, la temperatura, la distancia, la masa, el volumen. Con decir 60 minutos, 20 grados, 3 metros, 5 kilogramos, 12 litros, nos queda bien determinado lo que queremos decir. Tenemos lo que son las magnitudes vectoriales. Bueno, esas magnitudes sí se ocupa que digamos su módulo, su dirección y su sentido. Por ejemplo, son magnitudes que para que queden completamente definidas se requiere se señale su módulo, su dirección y su sentido. Por ejemplo, supongamos que un libro se lleva de un entrepaño del librero al que está inmediatamente arriba, siendo 40 centímetros la distancia entre los entrepaños. Entonces tenemos que el desplazamiento viene siendo lo que es la magnitud vectorial, el módulo viene siendo el número, en este caso sería 40, la unidad serían centímetros, la dirección sería vertical y el sentido sería hacia arriba. Bueno, tenemos lo que es un vector. Un vector, pues, se representa con una flecha. Es un segmento de recta dirigido y orientado. Pues tenemos aquí las características de un vector, que viene siendo su valor, su módulo, su dirección y su sentido. Tenemos el módulo, ¿verdad?, que se representa por el tamaño de la flecha según una escala adecuada. Y tenemos la dirección, se señala mediante la orientación de la flecha respecto a un sistema de coordenadas dado. Y el sentido se indica mediante la punta de la flecha. Bueno, tenemos la nomenclatura y representación de un vector. Pues las magnitudes vectoriales se denotan en textos impresos con letras mayúsculas en tipo negritas. El módulo de un vector se denota por la misma letra, pero en tipo de imprenta común. En el pizarrón y en el cuaderno, las magnitudes vectoriales se denotan por letras mayúsculas o minúsculas con una flecha en la parte superior. Su módulo se denota con la misma letra, pero sin la flecha. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplitos. Tenemos ahora lo que es la igualdad de vectores. Para que dos magnitudes vectoriales sean iguales, deben tener el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, tenga o no el mismo punto de aplicación. Aquí tenemos, nos muestran 5 ejemplos de vectores, donde nos están pidiendo que pues identifiquemos cuáles de estos son iguales. Y si ponemos poquita atención, pues nos damos cuenta que el vector A y el vector B, pues efectivamente, ellos son iguales por tener igual magnitud, igual dirección, igual sentido. Todo el resto, pues son diferentes. Tenemos lo que es el vector negativo. Bueno, aquí vemos dos vectores, ¿verdad? Tenemos un vector positivo, estos dos vectores y un vector negativo. Vemos que tienen la misma magnitud. Si la forma negativa de un vector es otro vector con la misma longitud y dirección, pero con sentido contrario, o sea que la punta de la flecha está en el extremo opuesto, como se muestra aquí en la figura. Cualquier vector puede cambiar de lugar siempre y cuando sus características, módulo, dirección y sentido no sean alteradas, es decir, se puede trasladar paralelamente a su línea de acción o sobre su línea de acción, como lo tenemos aquí en esta figura. Sistema de vectores. Bueno, el sistema de vectores es un conjunto de vectores que actúan sobre un mismo cuerpo.
Por ejemplo, estos sistemas de vectores se dividen en dos grupos que vienen siendo coplanares y no coplanares. Bueno, tenemos aquí un ejemplo de los vectores no coplanares, que viene siendo un conjunto de vectores que se encuentran representados en un sistema de referencia bidimensional, o sea, que pueden ser representados en un mismo plano. Y el sistema de vectores no coplanares, pues es un conjunto de vectores representados en un sistema tridimensional, es decir, que se encuentran en planos distintos, como lo vemos aquí en la figura. Los sistemas coplanares y no coplanares se subdividen en sistemas de vectores colineales, paralelos, concurrentes, arbitrarios. Tenemos aquí los colineales, como lo muestra la figura. Estos vectores actúan sobre una misma línea de acción. Los paralelos, estos están sobre líneas paralelas entre sí. Y los arbitrarios, los concurrentes, sus direcciones pasan por un mismo punto, como se muestra aquí en la figura. Y los arbitrarios, como su nombre lo indica, no todos los vectores del sistema son paralelos, ni todos concurren. Procedimiento gráfico de suma y resta de vectores. Primero debemos seleccionar cierta escala para representar los vectores, los valores de los vectores. Todo depende del espacio que pongamos. Por ejemplo, si vamos a representar un vector de una fuerza de 350 newtons en el pizarrón o en un pliego de cartulina, podremos utilizar una escala donde 1 centímetro nos represente 10 newtons, de tal forma que nuestro vector sería una flecha de 35 centímetros de longitud. Pero si se trata de representarlo en nuestro cuaderno, pues esa escala sería muy grande. Entonces tendríamos que tomar una escala más pequeña. En este ejemplo podríamos tomar, por ejemplo, donde 1 centímetro me represente 100 newtons, así como lo tengo aquí en esta figura, ¿verdad? En este vector está una escala pequeña, donde el centímetro es igual a 100 newtons, donde pues 350 newtons estaría representado como 3.5 centímetros. Pues aquí tendríamos el vector, ¿verdad? De 3.5 centímetros. Suma de vectores. Suma de vectores. El resultado de sumar dos o más vectores se le conoce como un vector resultante. Y para obtener el módulo, la dirección y el sentido del vector resultante, podemos utilizar el método del polígono. Miren, aquí en este dibujito tenemos esta muñequita, ¿verdad? Dice que suma de vectores, tenemos un vector A, un vector B. Pues la suma de estos vectores viene siendo la resultante, ¿verdad? Sumando ambos vectores. Tenemos aquí el método del polígono. Este método es un método muy sencillo. Este método consiste en trazar todos los vectores respetando su magnitud, su dirección y su sentido. Uno a continuación del otro. Bueno, aquí tenemos cuatro vectores. Tenemos, como dice aquí el método, vamos a hacer unas ejes de las coordenadas y vamos a colocar en el orden. Vamos a iniciar con el vector A, luego con el vector B, con el vector C y el vector D. Aquí vamos a tener cuidado, tenemos que respetar. Si yo voy a colocar primeramente el vector A, lo agarro, lo coloco acá, pero respetando su inclinación, el ángulo de inclinación que tiene. Por ejemplo, yo para saber dónde lo voy a colocar, trazo una línea imaginaria por aquí, por el origen del vector. Trazo otra línea imaginaria por arriba, donde me está dando como las coordenadas. Entonces yo veo que este vector me está formando un ángulo aproximadamente como de unos 25 grados. Bueno, lo agarro y lo coloco acá, pues con su mismo ángulo de inclinación, sin perder. Después agarro el vector B, igual. Este vector B, igual. Trazo una línea imaginaria aquí, otra acá. Pues yo veo que este vector pues me está formando un ángulo aproximadamente como de unos, que sería, aquí sería 90, como unos 100,
40 grados aproximadamente, ¿verdad? Bueno, lo colocamos y posteriormente agarro el vector C. Este vector, pues yo veo claramente que me está formando un ángulo de 0 grados. Bueno, lo agarro y lo coloco aquí. Y finalmente agarro el vector C. Este vector C, pues igual trazo una línea imaginaria y otra aquí. Y pues ya estoy viendo que este vector se encuentra en el tercer cuadrante, ¿verdad? Entonces, bueno, lo vamos a colocar. Lo coloco de esta manera, con su ángulo de inclinación que trae. Y finalmente saco mi resultante, que sería un vector que va desde el origen de mi primer vector hasta el extremo libre del último vector. Tenemos el método del paralelogramo. Este método también está muy sencillo. Consiste en hacer concurrir por sus orígenes los dos vectores. Después se trazan paralelos a cada vector, de modo que la paralela de uno de los vectores pase por el extremo libre del otro vector. Bueno, pues aquí tenemos dos vectores. Vector A, vector B, igual. Tengo mi eje de las coordenadas. Agarro mi vector A, tomando en cuenta, sin perder su ángulo de inclinación, lo agarro, lo pongo acá. En este caso me estará formando un ángulo. Bueno, si yo trazo una línea imaginaria aquí, otra acá, me está formando un ángulo como de unos 70 grados. Lo coloco. Después coloco el vector B. Aquí van a estar unidos por sus orígenes. Lo coloco. Este vector B me está formando aproximadamente un ángulo como de unos 20-25 grados. Lo coloco. Bien, ya tengo yo mis dos vectores. Ahora sí, voy a trazar la paralela. Esta paralela a esta y esta paralela a esta. Bueno, voy a trazar esta paralela a esta. ¿Qué voy a hacer? Trazo una línea imaginaria sobre el vector. Lo trazo y pues aproximadamente mide 70 grados. Trazo la línea y yo me trazo 70 grados y trazo el vector con su misma magnitud. Ahora, este vector lo quiero trazar hacia arriba, pues va a ser lo mismo. Sobre el vector A trazo una línea imaginaria y con su mismo ángulo de inclinación que tenga este vector, lo coloco aquí. Ya tendría yo mi vector paralelo a este. Ojo, aquí es muy importante que este vector tiene que tener la misma magnitud que este vector, que es su paralela. Y este vector tiene que tener la misma magnitud que este vector. Y el vector resultante, este vector lo vamos a trazar un vector que va desde el origen de ambas hasta el extremo libre de las paralelas. Resta de vectores. Esta operación es un caso particular de la operación de suma. Aquí tenemos, como se aprecia, la resta entre dos vectores, la suma de uno con el opuesto del otro. Aquí vamos a utilizar el método del polígono. Tenemos igual dos vectores, igual. Vamos a imaginarnos aquí que yo trazo una línea imaginaria, una de las coordenadas, igual. Coloco el vector A, lo coloco acá, con un ángulo de inclinación como de 70 grados aproximadamente. Posteriormente agarro el vector B, ¿verdad? Sin perder su ángulo, que en este caso son como 20-25 grados. Lo coloco aquí, ¿verdad? Igual trazo una línea imaginaria. Y con su ángulo de inclinación de 20 grados lo coloco. Este vector viene siendo el vector B. Bueno, positivo. Ahora voy a trazar un vector B negativo con su misma magnitud hacia acá. Y me quedaría así. Ahora, este vector que vemos de vector de color rosita, viene siendo el resultante, que sería desde el origen del vector A hasta el extremo libre del vector negativo. Entonces sería A menos B. Tenemos aquí ejemplo que ilustra cómo se halla la suma de dos vectores mediante el procedimiento gráfico. Aquí tenemos que nos están pidiendo que encontremos la resultante de los vectores A y B por magnitudes 5 y 6 unidades respectivamente, como se muestra en la figura. Bueno, pues aquí tenemos dos vectores. El vector A, una magnitud, ¿verdad?, de 5 unidades y me está formando un ángulo de 36 grados con respecto de aquí a aquí. Y el vector B, que son 6 unidades, y está formando un ángulo de 90 grados. Bueno, estos vectores los vamos a trabajar ya a escala.
donde 1 centímetro es igual a 2 unidades. Es decir, el módulo A, aquí, que mide 5 unidades, ya trabajado en escala, me va a medir 2.5 centímetros. El vector B, que mide 6 centímetros, aquí ya me va a medir 3 centímetros. Bueno, aquí tengo ya lo que es la eje de las coordenadas. Igual, bueno, primeramente voy a colocar el vector A con su ángulo de inclinación, lo coloco y posteriormente coloco el vector B. Fíjense bien, está formando un ángulo de 90 grados, lo colocamos aquí de esta manera y la resultante sería desde el origen del primer vector hasta el extremo libre del segundo vector. Y aquí este sería mi resultante. Y la resultante, si yo agarro una regla, la resultante me va a dar, pues me va a dar 2.5 centímetros, pero la vamos a convertir como originalmente teníamos los vectores estos. Entonces hay que convertirlo y nos quedaría 5 centímetros ya convertido. Entonces aquí ya mi ángulo sería de 36 grados. Esto sería. Tenemos aquí el procedimiento analítico de suma y resta de vectores. En el caso más simple es de la suma de dos vectores colineales o paralelos entre sí. Aquí tenemos un ejemplo donde nos están pidiendo que calculemos la fuerza resultante. Tenemos 3 fuerzas que están actuando sobre un cuerpo. Bueno, aquí vamos a utilizar lo que es el método del polígono. Aquí lo vamos a hacer por partecitas para poder que se aprecie. Por de la otra manera no se apreciaría. Entonces voy a colocar primeramente mi vector fuerza 1. Posteriormente coloco mi vector fuerza 2, que sería desde aquí, ¿verdad? Hasta aquí. Y después tomo el vector, la fuerza 3, que sería desde aquí. Lo coloco y la resultante sería desde aquí, aquí. Sería mi valor de resultante. Entonces tendría yo que la resultante sería 60 newtons, ¿verdad? Positivo, menos 30 newtons, que sería este vector, menos 20 newtons, que sería este vector azul, que sería igual a 10 newtons, que sería mi resultante. Este sería mi valor del vector resultante. Otro caso relativamente simple es la suma de dos vectores perpendiculares. Bueno, ¿cómo podemos determinar su módulo? El módulo del vector resultante o suma. Pues utilizando el teorema de Pitágoras y su dirección empleando la función trigonométrica tangente, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí igual un ejemplo. Este vector pues lo pasamos para acá. Y aquí ya tengo yo mi vector, ¿verdad? Mi resultante con su componente en X, componente en Y. Ahora nos piden a nosotros cómo calcularíamos la magnitud de este vector y su ángulo. Pues muy sencillo. Bueno, para calcular lo que es la magnitud de este vector, yo lo voy a calcular utilizando lo que es el teorema de Pitágoras. Con esta ecuación yo calculo lo que es la magnitud del vector. ¿Y cómo calcularía yo su ángulo? ¿Cómo lo sacaría? Bueno, pues lo sacaría con la función trigonométrica tangente. Con esta función yo sacaría esto, ¿verdad? Sería la tangente, en este caso sería la tangente del ángulo, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces aquí ya tendría yo, con esto, yo ya sacaría lo que es el valor del ángulo del vector. Ahora nos preguntan cómo calculamos las componentes rectangulares. Pues muy sencillo. Entonces las componentes rectangulares pueden calcularse utilizando las funciones trigonométricas elementales, ya que el vector y sus componentes rectangulares forman un triángulo rectángulo. Lo estamos viendo. Pues muy sencillo, ¿verdad? Ya calculamos, ya sabemos cómo calcular, sacar su magnitud y su ángulo. Pues ahora vamos a calcular sus componentes. Bien, yo quiero calcular la componente de las x de las x. Quiero calcular esta componente. Bueno, pues yo voy a echar mano a mi función coseno. Coseno del ángulo es igual en este caso al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la componente en la x de las y sería seno del ángulo es igual al cateto opuesto
sobre la hipotenusa, ¿verdad? Entonces aquí ya nomás despejamos aquí el valor de AY, ya nos queda a nosotros este valor, igualmente acá, se despeja este de aquí, ya me queda aquí. Con estos valores nosotros calculamos la componente en X y la componente en Y. Bueno, ahora tenemos algunos pasos para calcular el suma de vectores aplicando las componentes rectangulares. Tenemos 6 pasos. Estos 6 pasos, bueno, aquí en esta diapositiva tenemos 3 pasos que luego lo vamos a aplicar en un ejemplo, en un problemita que vamos a ver adelantito. Aquí tengo los otros 3 pasos, ¿verdad? Serían 6 en total. Vamos a ver un ejemplo donde lo vamos a aplicar. Ok, aquí vamos a aplicar los 6 pasos que vimos ante la diapositiva anterior. Nos están pidiendo que encontremos el valor del vector resultante del siguiente sistema de vectores. Bueno, pues aquí tenemos un sistema de vectores, pues son 4 vectores, ¿verdad? Si ustedes checan, pues nos dan el vector S, pues no me dicen qué ángulo, pero pues nosotros ya debemos saber qué ángulo es. El vector T me dice que de aquí a aquí hay un ángulo de 45 grados, y este vector que de aquí a aquí hay 20 grados y que de aquí a aquí hay 30 grados. Bueno, nosotros queremos sacar su ángulo real. Bien, hago una serie de las coordenadas y voy a empezar a poner mis vectores hacia acá. Me voy a ir en este orden, primero este, luego este y luego este. Primeramente agarro el vector S. Pues aquí este vector S me está formando un ángulo de 90 grados. Lo coloco aquí y pongo 90 grados. Me voy con el vector T. Este vector T, pues si de aquí a aquí hay 45 grados y cada cuadrante mide 90 grados, sería 0 grados, 90 grados, 180, 270, 360. Bueno, pues muy sencillo. Sería, si de aquí a aquí hay 180 grados, nada más le resto 45 grados. Entonces este vector sería de 135 grados. Ahora tomo el vector H. Este vector H pues se encuentra en el tercer cuadrante. Si de aquí a aquí hay 20 grados y de aquí a aquí son 180 grados, solamente le sumo estos 20 grados. Eso significa que este vector vale 200 grados. Ahora el vector G pues se encuentra en el cuarto cuadrante. Si de aquí a aquí son 30 grados y el giro completo es de 360 grados, pues solamente le resto 30 grados y me quedaría que este vector mide 330 grados. Ok, pues ya tenemos los vectores con sus módulos, ¿verdad? Y sus ángulos reales. Ahora sí vamos a ir a la tablita. Esta tablita es muy sencilla. Voy a colocar, como les decía anteriormente, de aquí me voy a ir así, ¿no? Primeramente coloco el vector S, que tiene un módulo de 300 unidades y me está formando un ángulo de 90 grados. Lo coloco aquí. Luego me voy con el vector T, que tiene un módulo de 500 unidades y me está formando un ángulo de 335 grados. Y luego me voy con el vector H, que tiene una magnitud de 400 unidades y me está formando un ángulo de 200 grados. Perdón, estamos conectados, 200 grados. Y luego por último me voy con el vector G, que tiene una magnitud de 200 unidades y me está formando un ángulo de 330 grados. Ok, ya tengo yo mis vectores, su módulo y sus ángulos. Ahora sí, voy a calcular la componente en X y la componente en Y. Bueno, recordando, aquí están las formulitas que vimos en las diapositivas anteriores. La componente en X, cómo calculamos la componente en X y la componente en Y. Bueno, vamos a ir por pasos. Iniciamos primero con la primera, sería vector S, X, porque estamos en la componente en X. Estamos aquí. Sería igual a la unidad, al módulo, en este caso serían 300 unidades multiplicados por el coseno del ángulo. En este caso sería coseno de 90 grados. Aquí debemos tener mucho cuidado con los muchachos, decirles que la calculadora tiene que estar en la función deg para que nos dé
datos, los números correctos. Entonces van a poner ellos coseno de 90 grados y lo que les dé lo multiplican por 300 unidades y este valor sería el que les da acá. Y lo mismo van a hacer para la componente vertical, solamente que en lugar de coseno van a ellos a sacar el seno. Entonces sería vector S, Y, porque vamos a hacer ahora, vamos en Y, componente vertical, sería, es igual a 300 unidades por el seno de 90 grados, igual, ¿no? Sacan seno de 90 grados y lo que le dan lo multiplican por 300 y ya le van a ir la cantidad. Y así sucesivamente se va a sacar para cada uno de ellos, ¿no? Ya una vez que sacamos toda la componente en X, componente Y, vamos a sumar esto más esto más esto más esto y ya nos va a dar esta cantidad, la sumatoria de Rx. Ahora la sumatoria de Ry, sumo esto más esto más esto y más esto y me va a dar esta cantidad. Ojo, recuerden, aquí el signo positivo y el signo negativo nos da una información muy importante. No hay que perder de vista que nos están pidiendo que calculemos el vector resultante y sus características. Entonces, yo con este signo negativo y un signo positivo acá, yo voy a saber en qué cuadrante me va a quedar este vector que estamos buscando. Aquí tenemos lo que les decía ahorita. Tengo una representación gráfica del vector resultante. Aquí tengo yo algunas ejes de las coordenadas. Ahora sí voy a dibujar mi vector. La suma, cuando sumamos los Rx, me dio negativo. ¿Sí? Me dio negativo. Por lo tanto, se va a colocar de este lado. Recordando que aquí de aquí para acá tengo los positivos, de aquí los negativos. Si me hubiera dado negativo, pues lo hubiera colocado acá. Pero como me dio negativo, se coloca de esta manera. Y en las ejes de las Y me dio positivo, nos dio positivo, por eso es que se colocó acá. Si nos hubiera dado negativo, lo hubiéramos colocado esta parte de acá, de abajo, ¿no? Bueno, con estos dos valores yo ya sé que ese vector que estamos buscando se va a encontrar en el segundo cuadrante, pero todavía no sé de cuál es su magnitud ni qué ángulo me está formando con respecto a la serie de las X. Pero muy sencillo, para saber qué ángulo me está formando, pues lo voy a hacer utilizando la función trigonométrica. Entonces aquí tengo que ángulo es igual a tangente menos 1 de Ry entre Rx. Bueno, pues solamente vamos a darle los valores. Ry, recordando la lámina anterior, nos dio 416.74 unidades y la Rx nos dio menos 556.22. Aquí lo que vamos a hacer es dividir esta cantidad entre esta y lo que nos sale, vamos a aplazar chip, tangente y nos va a dar la cantidad. Nos da la cantidad. Ojo, como aquí nos dio en el segundo cuadrante, entonces sabemos que nos da el segundo cuadrante sería 180 grados menos este valor, menos el alfa. Entonces, ya sacando las cuentas, nos da que el ángulo mide 143 grados. Entonces ya tenemos dos valores bien importantes. Sabemos que ese vector se encuentra en el segundo cuadrante y que tiene un ángulo de 143 grados, pero yo todavía no sé de qué tamaño es, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo voy a saber? Muy sencillo. Con el módulo magnitud del vector resultante lo sacamos con el teorema de Pitágoras. Aquí tengo el teorema de Pitágoras, solamente le voy a poner ya sus datos. Igual, Rx, vamos recordando el Rx, nos dio 556.22, pero nos dio negativo. Aquí lo vamos a obviar. Entonces sería al cuadrado más Ry, que sería esta cantidad, 416.74 al cuadrado. Igual, sacamos las cuentas. Al final sacamos la raíz cuadrada y nos va a dar la resultante, que sería 695 unidades, que sería el tamaño de este vector. Ahora sí, ya tenemos todos los datos. Ya tenemos el tamaño del vector, que es su magnitud, que sería 695. Tenemos su ángulo, que sería de 143 grados. Y este vector se encuentra en el segundo cuadrante. Y se reporta de esta manera. Aquí ya vienen incluidos en este problema
los 6 formas de trabajarlos que vimos en la lámina anterior. Muchísimas gracias.